Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el diputado y candidato presidencial del partido Frente Amplio, José María Villalta. Un placer, José María, nos acompaña aquí en el programa. Un saludo para toda la gente que sigue el programa. Don José María, actualmente usted es prácticamente el único candidato oficialmente proclamado en el país. También está en Liberación Nacional Johnny Araya, pero aún no se ha dado el proceso oficial. ¿Cuáles son los objetivos de su candidatura y por qué aspirar a la presidencia de la República? Bueno, yo creo que ya es hora de sanear la política nacional, de devolverle la esperanza a la gente y demostrar que se puede hacer política de forma honesta. Yo creo que hace falta rejuvenecer la política, abrir espacios a las nuevas generaciones y en Costa Rica es urgente un cambio de políticos. Hay que sacar a Liberación Nacional y a los que han venido saqueando el Estado costarricense y fomentando la corrupción, pero también un cambio de políticas. Es necesario cambiar el rumbo del país y recuperar la senda de la justicia social, de la distribución de la riqueza, del fortalecimiento de los servicios públicos, de un Estado social de derecho donde todos los costarricenses y las costarricenses tengan cabida, que lo hemos perdido lamentablemente en los últimos años con lo que llamamos la larga noche neoliberal a la que nos han sometido los últimos gobiernos. Ese cambio es urgente porque si no Costa Rica se va a seguir deteriorando, va a seguir creciendo la violencia, la desigualdad social, no se va a lograr reducir la pobreza y vamos a seguir perdiendo calidad de vida los ticos y las ticas. ¿Y por qué usted en particular, por qué siente que es usted la persona más adecuada para ocupar el cargo y aspirar por parte del Frente Amplio? Bueno, yo me siento muy preparado para asumir este reto porque tengo un gran conocimiento del funcionamiento de la estructura del Estado costarricense durante muchos años en mi labor como asesor legislativo, como diputado, como activista social. He analizado los problemas del país, conozco el funcionamiento de prácticamente todas las instituciones y sé lo que hay que hacer para mejorar su funcionamiento. Pero no me hubiera postulado nunca como candidato presidencial si no contara con el respaldo de las bases de mi partido en primer lugar y de mucha gente que se ha sentido entusiasmada con esta candidatura, que quiere ver caras nuevas, que quiere darle espacio a la juventud. Cuando empezaron a proponerme como precandidato a lo interno de mi partido, lo primero que yo planteé es que me gustaría ver si realmente mi nombre era un nombre que generara suficiente consenso a lo interno y en otros sectores que no son militantes del Frente Amplio, pero que necesitaríamos que se incorporen para que sea una candidatura de peso. Y pues dichosamente he visto que ese consenso se generó a lo interno del Frente Amplio, recibí un apoyo prácticamente unánime de todas las asambleas provinciales, en la Asamblea Nacional también, en la Asamblea de la Juventud. Y hacia afuera también estamos viendo que esa candidatura puede entusiasmar a la gente. Yo creo que el líder es aquel que sabe y tiene la capacidad para decir de forma clara, para decir de forma que la gente se sienta representada lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Y bueno, ese liderazgo tiene que irse consolidando. El Frente Amplio es el único partido de izquierda con representación en la Asamblea Legislativa y históricamente, digamos, la participación en el Congreso de los partidos de izquierda ha sido minoritaria, de 1 a 3 diputados en los últimos 20 años o más. ¿Cómo hacer para que un partido como Frente Amplio crezca de una manera, digamos, que sea realista, que tenga resultados electorales más allá de lo que históricamente ha tenido hasta este momento, en un país que sigue siendo ideológicamente conservador y bastante dominado por opciones tradicionales? Bueno, ese es un gran reto para nosotros. El país sigue siendo conservador y siguen, sobre todo de las generaciones mayores, siguen pesando algunos prejuicios que se alimentaron en los tiempos de la Guerra Fría, que le metían miedo a la gente. Pero yo creo que el país ha ido cambiando. Hoy, en las nuevas generaciones, esos prejuicios tienen menos peso, la gente ve las opciones de izquierda con nuevos ojos, también los partidos de izquierda, por lo menos el Frente Amplio, hemos aprendido de errores que se cometieron en el pasado y tratamos siempre de plantear una propuesta que sea acorde a las realidades de Costa Rica
Pasa algo muy curioso, yo siempre lo digo, cuando voy a las comunidades, a veces me topo gente que me dice, no, la izquierda jamás, Dios guarde, y empezamos a hablar de propuestas y resulta que coinciden con el 100% de nuestros proyectos. Entonces, aunque ha habido toda una campaña de desprestigio en Costa Rica, la gente en este país tiene una sensibilidad y esa sensibilidad se ha ido alimentando en los últimos años, que es afín a muchas de las luchas que hemos venido dando. Usted mencionó los errores del pasado. ¿Cuáles errores del pasado siente usted que deben ser corregidos y en qué manera para lograr aumentar el respaldo social a la opción del... Bueno, creo que, por ejemplo, a los partidos de izquierda en la década de los 80, durante la segunda mitad del siglo XX en general, en América Latina les faltó una actitud más crítica hacia lo que estaba pasando en los países del llamado campo socialista, pues aunque algunos de ellos no tenían nada de socialistas, faltó una actitud más crítica hacia los errores que se cometieron en esos procesos y que dieron al traste con esos procesos, y una actitud más abierta hacia los procesos de renovación democrática. Yo creo que esa es una fortaleza del Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido que se alimenta de viejos luchadores sociales de la izquierda costarricense que recuperan la tradición de Manuel Mora, de las luchas por las garantías sociales, por el Código de Trabajo, que saben que también a veces es posible llegar a acuerdos, como los acuerdos que permitieron la construcción de las garantías sociales, pero también al mismo tiempo nos alimentamos de nuevos luchadores sociales, de mucha gente joven que no había nacido cuando se cayó el muro de Berlín y que no reproduce esos prejuicios o esas actitudes a veces demasiado cuadradas del pasado, y que entiende que un movimiento transformador en Costa Rica tiene que incorporar otras luchas, tiene que incorporar la lucha feminista, la lucha ecologista, tiene que promover una democracia verdaderamente participativa, fortalecer la democracia y hacerla más real, más integral, y esa es una fortaleza que tenemos. Ustedes en lo concreto, ideológicamente en estos momentos, ¿cómo se califican dentro del espectro de las ideologías y el pensamiento político? El Frente Amplio es un partido socialista, un partido que cree firmemente que es necesario cambiar el modelo económico para garantizar que todos los seres humanos puedan desarrollarse plenamente, que está en contra de la explotación, de todas las formas de explotación y discriminación del ser humano. Creemos firmemente que tiene que darse una muy fuerte distribución de la riqueza en este país para que pueda ser posible esa sociedad más justa y solidaria. Somos un partido ecologista, creemos que el desarrollo tiene que darse en armonía con la naturaleza, porque si no, no va a haber esperanza para las futuras generaciones. Espacio, ¿sí usted que hay espacio en estos momentos dentro del electorado costarricense para ese mensaje que ustedes tienen? Yo creo que hay un espacio ilimitado para crecer. ¿Por qué? Por otra razón que me faltó comentarle en la pregunta anterior. Costa Rica ha venido sufriendo en los últimos años un deterioro tangible, un deterioro palpable, que ha sido impulsado por políticas que han tirado el país hacia la derecha. O sea, lo que hemos venido viviendo en los últimos 30 años, la agenda neoliberal, la receta que nos han impuesto en este país, que ha concentrado la riqueza, la tierra, los recursos productivos, que ha empobrecido a las comunidades campesinas, que ha deteriorado los derechos de los trabajadores, que ha deteriorado la salud, la educación pública, es la agenda de la derecha económica impuesta desde afuera que nuestros últimos gobiernos han aplicado como recetas. Entonces, lo que ha vivido la gente en este país son las políticas que nosotros combatimos y hay una conciencia clara de que es necesario un cambio, un viraje, porque de lo contrario se va a seguir deteriorando este país. Para continuar conversando de esto, volvemos dentro de unos minutos aquí en su programa Puntos de Vista. Hola, continuamos con su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta. Don José María, si los partidos opositores en estos momentos quieren vencer a Liberación Nacional, ¿es imprescindible que conformen una coalición o podrían tener alguna opción realista
presentándose solos? Yo creo que la primera opción es la coalición. Yo creo que la coalición es necesaria, hace falta sumar fuerzas que están muy dispersas y que en este país pueden constituir una nueva mayoría. No se trata solo de ganarle a Liberación, sino de tener la mayoría suficiente en la Asamblea Legislativa para impulsar un proyecto de cambio, de transformación. Sanear el daño que le ha hecho Liberación con sus políticas clientelistas de corrupción a las instituciones de este país solo se puede lograr con grandes acuerdos nacionales, con niveles de consenso donde diversas fuerzas patrióticas aporten. Por lo tanto, la coalición para nosotros es necesaria, pero no puede ser nada más un rejuntado para sacar a Liberación y venir a hacer lo mismo que Liberación. La coalición tiene que tener normas éticas muy superiores a lo que se ha aplicado hasta ahora de combate a la corrupción. Incluso las del PAC. Incluso superiores a las del PAC, porque tienen que concentrarse en temas medulares que se han dejado de lado. Además, ¿cuáles temas se habrían dejado de lado hasta ahora, considera usted? Bueno, yo creo que los jerarcas políticos tienen que predicar con el ejemplo y que tienen que ser mucho más agresivos en cuanto a dar ese ejemplo de rechazo a la corrupción. Aquí tenemos que discutir seriamente la eliminación de los privilegios y las inmunidades para jerarcas de los supremos poderes cuando se les investiga por delitos de corrupción, que no puedan prescribir los delitos de corrupción para que no puedan escudarse en esos tecnicismos legales que vemos que prescriben casos que han costado investigarlos casi una década. Hace falta que revisar los aumentazos salariales y los privilegios que se recetan los jerarcas del sector público, mientras que le quieren pedir a los trabajadores de abajo que renuncien a sus derechos. En otras agrupaciones hay quienes temerían o tendrían dudas acerca de una alianza con Frente Amplio porque les da miedo que los tachen también de izquierdistas o que les llamen X etiqueta, digamos, de las que históricamente se han aplicado. ¿Cree que su partido crea anticuerpos entre sectores de otras agrupaciones que en algún momento podrían generar fricciones y limitar el alcance de una coalición? Bueno, la verdad es que yo no percibo esos anticuerpos. Yo veo que el Frente Amplio está creciendo muchísimo y está recibiendo gran simpatía de la gente, incluso de sectores que han simpatizado con otros partidos. Veo más anticuerpos en dirigentes tradicionales de otros partidos de oposición que ya, digamos, más bien la gente los está rechazando. Pero en todo caso, la clave para una coalición es que haya un programa. Yo no aspiro a que el programa del Frente Amplio, el 100% esté en el programa de la coalición. Yo hoy entiendo que la coalición tiene que ponerse una meta que es acabar con las políticas neoliberales que se han aplicado en este país y plantearle otra propuesta de desarrollo económico más inclusiva, más solidaria, donde recuperemos la senda de justicia social, plantearle eso a nuestro pueblo. En concreto, en estos momentos, ¿con quiénes ya, digamos, se ha reunido y han llegado a algún tipo de acercamiento concreto en esta vía? Bueno, hemos tenido diversas conversaciones. Hemos conversado con Mariano Figueres y con la gente que está impulsando esta idea de la coalición viva, de grupos de ciudadanos que quieren promover que se dé la coalición. Hemos conversado con la mayoría de las tendencias a lo interno del PAC y pues hay muchos puntos de acuerdo, pero también vemos con preocupación que ellos no se ponen de acuerdo a lo interno y que se necesita tener un interlocutor único para poder concretarla. ¿Con don Otón Solís se ha sentado a conversar? He conversado también con don Otón, que sigue siendo un líder muy importante dentro del PAC, aunque no ocupe cargos y diga que no va a ser candidato, sigue siendo un líder determinante en ese partido. ¿Y qué ambiente percibe allí para que se pueda avanzar hacia una coalición en la que ustedes formen una parte activa de ello? Yo veo una actitud mucho más abierta. Yo creo que él ha cambiado la postura que sostuvo en otros momentos de rechazo a las coaliciones. Veo una actitud más abierta y un reconocimiento de que la coalición es necesaria si queremos en este país no solo sacar a Liberación, sino impulsar un proyecto de cambio que realmente le devuelva la esperanza a la gente. Ahora, ¿usted se imagina una coalición o una alianza de todo el espectro opositor o más bien una coalición o alianza de centro-izquierda frente a otra que eventualmente se forme de
centro-derecha? ¿O es posible que todos entren en el mismo saco con una plataforma de propuestas coherente? No veo yo sinceramente que sea posible una coalición que sea un rejuntado donde haya partidos con ideologías opuestas. No lo veo Pues posible. yo no los veo con los libertarios, pero ni en pintura. Por supuesto que no me veo en una coalición con los libertarios por dos razones, porque ellos más bien lo que promueven es seguir por la senda de las políticas neoliberales que tanto nos han empobrecido, pero además es un partido que no cumple su palabra. Ellos se comprometieron a permitir la votación de la reforma constitucional para proteger el agua y la han bloqueado durante 10 años. Imagínense que si no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en un tema que le interesa al 95% del pueblo de Costa Rica, imagínense otros temas. Yo no le recomendaría a nadie que haga alianza con los libertarios porque no cumplen la palabra. Igual otros partidos, aquí el tema es que la coalición tiene que tener una agenda que realmente le plantee una alternativa al pueblo de Costa Rica respecto a las políticas económicas, sociales que se han venido aplicando. Una agenda que rompa con la larga noche neoliberal. Y esa agenda hay que construirla. Yo de antemano no quiero excluir a tal o cual, pero evidentemente hay partidos que no comparten eso. La coalición tiene que ser una coalición progresista, antineoliberal, que plantee un proyecto de desarrollo que recupere la senda de la justicia social. ¿Qué partidos caben ahí? Bueno, vamos a verlo. Pero lo que sería un error es empezar a conversar sobre repartición de puestos, sobre que vos vas de presidente, vos de vicepresidente, vos de diputado, antes de ponernos de acuerdo sobre ese programa mínimo que es indispensable. Antes de irnos a una pausa, ¿temerían ustedes perder identidad de alguna manera en sus propuestas, en sus principios fundamentales, en el marco de una coalición o de una alianza? La coalición siempre implica que los partidos sacrifican un poco su identidad. Significa no usar la bandera del partido, sino usar la bandera de la coalición, significa apoyar candidaturas también de otros partidos. Por supuesto que hacer una coalición y significa sacrificar en una parte la individualidad del partido, pero en el caso del Frente Amplio, nosotros estamos preparados para ello. Nosotros no es nuevo la posibilidad de hacer alianzas cuando están delante grandes proyectos sociales, porque nos alimentamos de la tradición de las grandes alianzas que a mediados del siglo pasado le permitieron a este país tener el Código de Trabajo y las garantías sociales y la caja, pero no puede ser un rejuntado, tiene que ser una coalición con un programa que realmente le garantice a este pueblo una transformación de combate a la corrupción y de verdadera distribución de la riqueza. En el próximo bloque vamos a ampliar un poco más acerca de este punto, cuando volvamos aquí a su programa Puntos de Vista, en esta ocasión con el diputado José María Villalta. Ya volvemos. Regresamos a su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta. Don José María, en los años 40, don Manuel Mora aceptó cambiar el nombre del Partido Comunista por Vanguardia Popular, dice la historia que a petición de Monseñor Sanabria, para crear esa alianza histórica muy importante en nuestra historia para unir fuerzas con el calderonismo y con la Iglesia. En las circunstancias actuales, ¿a qué estaría dispuesto usted a ceder para ser bien recibido por votantes de otras agrupaciones y abrirle más espacio electoral todavía a las propuestas del Frente Amplio? Bueno, eso tenemos que discutirlo sobre cada caso concreto. Yo creo que nosotros en el Frente Amplio estamos preparando nuestro programa de gobierno y hablamos también de un programa mínimo. Nuestro programa máximo, nuestro programa mínimo, nuestros principios que son irrenunciables, temas que son irrenunciables y temas donde, aunque no haya acuerdo en la coalición, pues podemos seguir nosotros impulsando de forma separada en el marco de una coalición. La coalición no es que hay que ponerse de acuerdo en todos los temas. Si hay 20 temas, te pones de acuerdo en 14, bueno, vamos con esos 14. Y en la realidad de un gobierno se logran concretar 7, 8 de esas propuestas. Y los que no hay acuerdo, lo importante es tener un diálogo claro sobre
sobre cómo manejar las discrepancias de forma madura, de forma responsable, qué sé yo. En el Frente Amplio nosotros creemos que en Costa Rica hace falta volver a hablar de reforma agraria y que necesitamos aplicar todos los mecanismos que están en la ley para distribuir tierras, para que el Estado pueda comprar o expropiar tierras ociosas y repartirlos a familias campesinas, que no se repita lo que está pasando en Medio Queso de los Chiles, por ejemplo. Alguna gente le da miedo a eso. Bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Esas son las cosas que hay que conversar dentro del marco de los mecanismos que están en la ley. Pero viera que en los temas fundamentales para nosotros, los temas centrales, los temas que son irrenunciables, yo veo que hay mucha coincidencia uno de esos temas irrenunciables en otros partidos. Volver a tener un gobierno que proteja a la clase trabajadora. Aquí hemos tenido 25 años de gobiernos que han protegido a un pequeño sector del empresariado y que han abandonado la protección de los derechos laborales. Aquí es necesario revisar el salario mínimo de los trabajadores más pobres, que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Usted ha hablado también de la necesidad de la ruptura del tope de cesantía. La ruptura del tope de cesantía es una injusticia que un trabajador labore 25 años, 30 años para una empresa y solo le reconozcan 8 años de indemnización. Eso no lo acepta ningún empresario. Si un empresario tiene un contrato de 20 años, no va a aceptar que solo le paguen 8. Bueno, es un asunto de justicia, pero sí nosotros creemos que hay que ponerle énfasis a ese tema, volver a crear un Ministerio de Trabajo en Costa Rica. No hay en este momento, es una mentira, es un engaño. Lo que existe es un cascarón que no inspecciona, que no sanciona, que no hace respetar los derechos de los trabajadores más pobres. ¿Cómo conciliar aspectos, y ya para entrar en cosas como concretas, cómo conciliar aspectos como, por ejemplo, ruptura del tope de cesantía y un aumento real, en serio, de los salarios mínimos con los problemas fiscales que enfrenta el Estado y con el hecho de que ya hay una tremenda inflexibilidad en el presupuesto público que prácticamente impide hacer o limita muchísimo hacer obra nueva? ¿Cómo conciliar estas propuestas que necesariamente van a implicar o implicarían una tremenda erogación de fondos públicos con las realidades fiscales del país? Yo creo que esas revisiones deben darse también en el sector privado, no solo en el sector público. Y nosotros sí creemos que en Costa Rica hace falta una reforma fiscal. Lo que hemos tenido discrepancias es sobre qué tipo de reforma fiscal. Aquí los gobiernos neoliberales lo que han hecho es el camino más fácil de la reforma fiscal, no tocar a los que se han enriquecido como nunca en los últimos años y concentrar todo el énfasis de la reforma fiscal en subirle el impuesto de ventas a las familias trabajadoras. Eso no se vale. Nosotros creemos que sí, hace falta una reforma fiscal partiendo de un orden estricto en las finanzas públicas. Hay actividades donde se pueden recortar gastos innecesarios, como por ejemplo los miles de millones que se derrochan en consultorías en las instituciones del Estado, viajes, cursos innecesarios, comilonas. Hay un derroche en un sector de la administración pública. Ahí se debería recortar y destinar todos esos recursos al combate a la pobreza. Pero sí, hace falta una reforma fiscal. Nosotros creemos que la reforma fiscal debe poner el énfasis en los impuestos que gravan directamente la riqueza. Hay que reformar la ley del impuesto sobre la renta. Esa sería la primera prioridad en reforma fiscal para nosotros. Y otros impuestos que gravan la riqueza de los sectores que más se han enriquecido en los últimos años y que están en límites inaceptables, en límites de país del tercer mundo, de país subdesarrollado. Esa debe ser la prioridad. ¿Cómo le vamos a hablar al pueblo de hacer sacrificios si seguimos teniendo una estructura tributaria totalmente injusta, donde solo se carga, el grueso de los impuestos se carga sobre la clase trabajadora, y existen sectores como el sector financiero que tienen unos privilegios fiscales inaceptables a pesar de que sus ganancias son exorbitantes? En cuanto a la candidatura presidencial de una coalición o de una alianza, ¿por qué siente usted que sería la persona adecuada para encabezar esa unión de fuerzas? Yo creo que tengo la capacidad para unir a estas fuerzas
tengo buenas relaciones con gente de los distintos partidos que podrían integrarse. Hemos trabajado juntos en la lucha contra el TLC, estuvimos hombro con hombro en muchas luchas. Y creo que tengo un liderazgo distinto, un liderazgo sin mancha, un liderazgo que me permite acercarme a dialogar con todos estos sectores. ¿Siente usted que en ese proceso ya se han logrado algún acercamiento con sectores, por ejemplo, en el Partido Acción Ciudadana, que se han mantenido como muy reacios a avalar o apoyar ese tipo de posibilidad o de aliarse directamente con el Frente Amplio? Yo creo que la actitud a lo interno del Partido de Acción Ciudadana ha ido cambiando. Hay sectores que siempre han apoyado las coaliciones, como les digo, en las bases del PAC hay mucha gente con la que hemos estado ya en coalición, en luchas, en alianzas cantonales o en luchas como la lucha del TLC. Yo he conversado con prácticamente, con casi todas las tendencias, con Juan Carlos Mendoza, con gente de Luis Guillermo Solís, con Otón Solís, y ellos coinciden en que es necesaria una coalición. Yo veo una actitud más abierta. En lo práctico, ¿hay tiempo todavía para poder llegar hasta ahí? Bueno, a eso voy. Es que el problema que vemos es que el PAC está en un proceso de elecciones internas, que se está llevando su tiempo, que está un poco atrasado, que hace que no tengamos ahora un interlocutor validado, ¿no? El comité ejecutivo saliente ya se le venció el periodo, no se sabe quién va a ser el nuevo comité ejecutivo. Por eso se plantea la posibilidad de una alianza. Hay varias tendencias. La figura de la alianza tiene que ser una coalición. O sea, en eso yo creo que hay coincidencia. Pero ya hay plazo hasta el 1 de agosto. Exactamente, ese es el tema, que algunos partidos que podrían participar en la coalición están muy atrasados en sus procesos internos y van a irlos terminando por ahí de junio. Entonces prácticamente nos quedaría el mes de julio para configurar una coalición. La principal amenaza que veo es el poco tiempo. Por eso el Frente Amplio se dedicó a correr y a resolver rápido sus procesos internos para poderle decir a los demás partidos y a la gente, vean, aquí está nuestro programa, aquí está nuestra candidatura, aquí están nuestras cartas. Poner las cartas sobre la mesa es la mejor forma de abrirle un espacio real a la coalición. Muchas gracias, don José María. Concluimos así esta entrevista en esta ocasión con el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta. Los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Puntos de Vista aquí en Canal 15. Gracias.